Scatterplots, diagramas de dispersión. Nosotros los economistas lo utilizaremos mucho porque es fundamento para el análisis, por ejemplo, de correlaciones. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Qué es un scatterplot o diagrama de dispersión? Vamos a verlo. Uso principal: el gráfico permite identificar visualmente la correlación entre dos variables. Permite entonces analizar la relación entre conjuntos. La correlación entre variables económicas, población, PIB, empleo, seguridad social, ingreso, etcétera, es muy recurrente en el análisis económico. La relación entre inversión, empleo, entre inversión extranjera directa y crecimiento, etcétera. Entonces es un diagrama de dispersión, donde vamos a tener la interacción de un eje X y un eje Y, con datos dispersos. ¿Cuál es la estructura básica para comenzar a trabajar un scatterplot, un diagrama de dispersión? Punto número 1, llamar librería. Punto número 2, crear o cargar mi dataset o mi data frame. En este caso vamos a trabajar con MTCards, que ya habíamos trabajado en sesiones anteriores, que es una base de datos precargada de 1974 con información de la cantidad de rendimiento energético, velocidad y motor de vehículos durante estos años. Al momento que nosotros llamamos data, le estamos dando la instrucción data, paréntesis, comillas, la base de datos que vamos a trabajar. Es como si nosotros estuviéramos cargando esa base. En automático, que nos va a aparecer en la parte superior derecha, pues ya nuestro objeto MTCards nos va a informar que ese objeto es una base de datos de 32 observaciones a 11 variables. Si nosotros queremos visualizar qué información tiene, pues le podemos dar aquí directamente clic, ¿no? En la parte de objetos, de datos. Siguiente, estructura básica. Comenzamos de lo general a lo particular. ggplot, instrucción de trabajo gráfico. Segunda instrucción, base de datos. Tercera instrucción, los ejes. ¿Cuál variable va a estar en el eje X? ¿Cuál variable va a estar en el eje Y? En este caso vamos a relacionar peso con velocidad. Podemos conocer un poco más pues la base de datos si nos adentramos. Más geopoint. Y justo es el caso que estábamos viendo. Cada vez que nosotros agregamos un más, estamos generando un complemento, una edición a los datos precargados del algoritmo de este tipo de gráfico, ¿no? Entonces habíamos visto geom violín, geom boxplot, geom point, en este caso point, porque técnicamente el scatterplot es de puntos, es un diagrama de puntos. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Aquí tenemos ya mi scatterplot, mi diagrama de puntos, donde observamos la correlación. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos observar? Que de entrada, cuanto más grande es MPG, más pequeño es WT. Entonces, decíamos, por ejemplo, peso y velocidad. Cuanto más velocidad hay, es porque menos peso hay. Entre más peso hay, pues hay menos velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, observamos que hay una correlación negativa entre ambas variables. Ya gráficamente, eso es lo que observamos. Aunque no necesariamente es una correlación perfecta, porque hay datos que sí se pueden entender sobre una misma línea, pero hay datos también dispersos. No es una perfecta correlación, pero hay correlación. Entonces, ¿qué podemos continuar editando? Por ejemplo, aquí vamos a ver la modificación. La versión 1 que acabamos de crear, ggplot, mtcars, variable, ejes y geopoints.
nos da este gráfico. ¡Cielos, qué macizo! Pero digamos que, por ejemplo, yo quiero modificar el tamaño de los puntos. Quiero generar también una capa de grosor. En size, por ejemplo, dentro del paréntesis de GeoPoint, que antes no tenía nada, ahora le pongo size, tamaño, ¿no? Y shape. ¿Qué es shape en este caso? En este caso es, bueno, se denomina capa, pero también puede ser la modificación del objeto gráfico. Entonces, en vez de que sea punto, puedo seleccionar un conjunto de objetos representativos, que aquí tenemos, por ejemplo, si yo pusiera shape igual a 0, serían cuadros en blanco, 1, círculos en blanco, 2, triángulos en blanco, y así, por ejemplo, lo pongo shape 15, entonces van a ser cuadros con mayor densidad, más grandes, que son los que yo estoy programando en este segundo ejercicio. He cambiado el tamaño, son objetos más grandes, son cuadros en negro. Y así como nosotros estamos cambiando esto, también podríamos, de hecho hay algunos algoritmos, hay formas de integrar imágenes. Entonces podríamos poner imágenes, por ejemplo las banderas, pero eso ya es un poco más avanzado. Banderas si fueran relación entre países y PIB, por ejemplo. También en GeoSmooth, ahí nosotros podremos hacer una regresión lineal, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos generando aquí con GeoSmooth? Por mínimos cuadrados, técnicamente, estamos con estos datos de dispersión, ¿no? Estamos creando una pequeña regresión lineal a dos variables que me marca una tendencia. La tendencia que nosotros ya habíamos observado a simple vista, que era una correlación negativa, por dónde pasaría esa correlación negativa, y cuál es el grado de compactación o de dispersión de los datos. Si ustedes notan, por ejemplo, aquí nos está dando una banda que conforme llegamos al centro, se vuelve más compacta, más delgada. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues conforme más tendemos al valor intermedio dentro de esta serie de dispersión, pues hay más compresión de los datos. Conforme más nos alejamos a las orillas, hay mayor dispersión. Es otra información que puede ser útil. Finalmente, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de un scatterplot, pero ahora descargando una base de datos en R, ¿no? O sea, un CSV externo completamente, lo cargamos y realmente observamos lo mismo. Scatterplot aquí es el nombre del objeto que yo voy a crear, que va a contener, a ver, vamos a ir subrayando. Scatterplot 2 es el nombre que yo de manera aleatoria le doy a la base de datos que voy a importar. Este muchacho me llena de orgullo. Se va a construir de read CSV, que era la instrucción para dar lectura a un archivo CSV. ¿Qué archivo CSV voy a traer? Peso y altura es el nombre de la base de datos que yo tengo guardada en formato CSV, coma header true. ¿Por qué? Porque la base de datos contiene encabezados y es una base de datos separada por comas, como todos los bases de datos, formato CSV. Entonces, lo primero, como habíamos dicho, es cargar o crear mi base de datos. Segundo, es la indicación para correr el ejercicio. Entonces, ggplot, voy a crear un gráfico de la base de datos scatterplot2 que acabo de crear anteriormente. Voy a tomar los ejes X y Y, peso, altura, por eso el archivo se llamaba peso, altura, más GeoPoints. En este caso no voy a editar el objeto con el que se va a hacer el punteo, no lo voy a hacer más grueso, no lo voy a hacer más grande, nada, por lo tanto está vacío. Lo único que yo sí quiero agregar son los labels, las etiquetas. Entonces, las etiquetas para el eje X va a ser peso, kilogramos, para Y va a ser altura kilogramos. Bueno, aquí le podemos modificar en cualquier momento. Y más edición theme, que es las características de las mismas etiquetas.
axis title, título de los ejes, vamos a darle un tamaño de 14, más le vamos a agregar la regresión lineal, ¿correcto? En este caso, fíjense, la instrucción de GeoMSmooth method igual a LM nos va a dar la regresión lineal, pero originalmente nos daba que también una banda de compresión y dispersión de datos. En ese caso, esa es la instrucción original, pero en este caso eso se denomina SE y le voy a poner false porque realmente no quiero la banda de compresión. Entonces, en todo caso, ustedes pueden en cada instrucción poner ayuda directamente en R para que me apoye a ver qué otros complementos se le pueden adicionar o modificar. Pero en este caso, como no quiero la banda de compresión, le voy a poner SE igual false. No va a llevar esa banda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener nuestro gráfico de nuestra nueva base de datos importada desde CSV con nuestra regresión lineal. ¿Y qué observamos? Que efectivamente pues, hay una alta correlación, aunque no realmente es lineal el comportamiento. No es lineal el comportamiento y tampoco es una correlación perfecta, pero sí hay una correlación presente entre ambos datos, altura y peso. ¡Estoy feliz y enojado! Ahora vamos a saltarnos rápidamente a nuestro archivo en R para trabajar el scatterplot rápidamente. Primero habíamos hecho el MTCards sin editar, ¿no? Directo, ¿sale? Con objeto geométrico y ya. Ahora, luego hicimos la prueba 2, que era modificando el tamaño de los objetos y agregando la regresión lineal y la banda de compresión. Entonces, yo nada más estoy corriendo las instrucciones directamente en el R. ¿Qué es lo que tenemos también? Pues, pues la visualización de mi consola de trabajo, de mi espacio de generación de gráficos y las instrucciones que hemos visto previamente. Nos vamos a la prueba 3. En la prueba 3 ya hicimos la descarga y edición de mi CSV. Vamos a ver si tengo en la misma carpeta el CSV. Esto es lo que les puede pasar en este caso. Vean, aquí no fue posible abrir el archivo peso y altura. No se ha encontrado el directorio. Es decir, yo aquí acabo de dar el ejemplo de qué es lo que pasa si nosotros no descargamos la base de datos en la misma carpeta en la que estamos corriendo todo el ejercicio en R. Por eso se recomienda desde el comienzo de que todos los ejercicios, todas las bases de datos, las pongan en una sola carpeta para que directamente pues pueda encontrar la base. No les cambien de nombre, no las modifiquen, manténganlas en la misma carpeta, si no les va a mandar este error. Lo que yo aquí tendría que hacer es buscar efectivamente dónde está el archivo, localizarlo nuevamente en la carpeta donde estoy trabajando y ahora sí correrlo. Ahora, ¿se dan cuenta? Ya a partir de que existe un error en la programación, pues entonces ya no se pueden seguir corriendo las demás instrucciones. Digo, aquí lo único que nos está diciendo es, bueno, si la base de datos no se ha encontrado, por lo tanto no se puede encontrar el objeto creado con la base de datos, por lo tanto no se puede correr el gráfico, ¿correcto? Lo único que tenemos que verificar ahora, dónde está ubicado la base de datos, ¿no? Pero en todo caso, se correría de la misma manera.